hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios y es una palabra que, como ya decíamos en la monición, una palabra que nos invita a poner toda nuestra confianza siempre en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es hermosa, la sabiduría de Dios siempre es verdadera y es una sabiduría que nos va guiando en ese amor y en esa misericordia de Dios. Es una sabiduría que nos va guiando también, por lo tanto, en esa generosidad para ser desprendidos, para ser solidarios y saber compartir y ayudar a los más necesitados. Esa sabiduría de Dios va a estar siempre presente en nosotros, de tal manera que no va a dejar que apeguemos nuestro corazón en otras cosas, en otras realidades, incluso en los bienes materiales. Y es que si no nos dejamos regir por esa sabiduría de Dios, sin que nos demos cuenta, poco a poquito vamos poniendo nuestra confianza en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, y sin que nos demos cuenta nos vamos cerrando, nos vamos haciendo duros de corazón, incluso hasta nos vamos alejando del mismo Dios, de su palabra, y vamos poniendo toda nuestra confianza en los bienes de este mundo a tal grado que después nos apegan, nos esclavizan, nos hacen más egoístas y por nada, de nada queremos después seguir a Dios. Fíjense cómo eso es lo que nos refleja este evangelio que hemos escuchado, en donde un hombre se acerca a Jesús para decirle que quiere alcanzar la vida eterna, pero que ya cumple los mandamientos desde muy joven. Y entonces Jesús, mirándolo con amor, mirándolo con misericordia, le dice: solo una cosa te falta. ¿De veras quieres alcanzar la vida eterna? Ve pues entonces, vende tus bienes y da el dinero a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y dice el evangelio que se puso muy triste y se fue todo apesadumbrado. ¿Y saben por qué? Porque tenía muchos bienes. Pero ese no era el problema. El problema es de que estaba apegado a esos bienes. Cumplía los mandamientos, pero por cumplirlos, porque su confianza no estaba en Dios, sino su confianza estaba en las riquezas. Y no pudo desprenderse de sus bienes. ¿De qué servía que cumplía los mandamientos si le faltaba lo más importante? Lo más importante es dejarnos llevar por esa sabiduría de Dios, poner nuestra confianza en Dios, tener esa capacidad de amar como Dios nos ama, con libertad, con entrega, con generosidad, con un total desprendimiento de nosotros mismos. Darnos a nosotros mismos para que tengamos también esa capacidad de ser generosos y dar y ayudar a nuestros hermanos necesitados. Solo así podremos seguir a Jesús. Solo así podremos alcanzar la vida eterna. Ya en otros días también he compartido esta reflexión. Acercarnos al necesitado para compartir con ellos nos acerca a la vida eterna. Pero qué difícil es, y los mismos discípulos
quedan asombrados ante lo que les dice Jesús. Les aseguro que los que ponen su confianza en las riquezas no podrán entrar en el reino de Dios. Y dicen los discípulos, pues entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús les dice, es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Y si es posible para Dios, es posible también para quienes ponen su confianza en Dios. Es posible para quienes abren su corazón a la palabra de Dios y la aceptan con un corazón bueno y sincero y la ponen en práctica, como ya decíamos ayer. Por eso, qué importante es pues que nos dejemos conducir por la sabiduría de Dios para que nada ni nadie nos apegue, nada ni nadie nos esclavice, ni siquiera las riquezas de este mundo. Para que así estemos en esa libertad y en esa voluntad de dar, de ayudar, de compartir, de ser solidarios, de destinar lo poquito que Dios nos haya dado en bien de nuestros hermanos necesitados. Y luego la motivación final que da a sus discípulos, que también le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Y Jesús les dice, yo les aseguro que todo aquel que haya dejado madre, hermanos, hijos, tierras, bienes, recibirá también el 100 por 1 en todo eso, junto con persecuciones, pero sobre todo recibirá la vida eterna. Ese es el camino del cristiano que pone su confianza en la sabiduría de Dios. Ya desde ahora va a ser recompensado, pero junto con persecuciones, junto con sufrimientos, junto con rechazos, junto con experiencias de dolor, de tristeza. Pero si perseveran, ¿cuál es el destino final que nos espera? La vida eterna. Por eso pues, pidámosle al Señor que nos conceda eso que nos dice la aclamación antes del Evangelio: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es la pobreza de espíritu, es esa libertad del corazón para que nada ni nadie nos apegue, nos esclavice, sino seamos libres siempre para amar, para servir, para ayudar, para compartir, para hacer el bien. Y por eso también dice el Salmo de este día, el Salmo 89, sácianos, Señor, de tu misericordia. Si tenemos esa sabiduría, si logramos esa pobreza de espíritu y si somos saciados por el Señor de su misericordia, ciertamente vamos a salir adelante. Vamos a saber encontrarnos con los demás, especialmente con los más necesitados. Vamos a saber escuchar a los demás en lo que nos necesitan. Y vamos a saber discernir siempre la voluntad de Dios, dejándonos conducir por el Espíritu. Lo que el Papa Francisco ha dicho hoy en la inauguración del sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia, comunión, participación y misión en América, que esperamos en Dios tenga y traiga frutos abundantes para bien de nuestra Iglesia.